Vamos a conocer la opinión del abogado Juan Manuel Rivera, integrante también del Consejo de Abogados. Una cosa, recientemente supimos de el secuestro, así lo tipificó el fiscal general del Estado, de 27 jóvenes, 27 personas, en su mayoría jóvenes, que trabajaban en un call center ahí por Santa Fe. Resulta que los secuestraron, un hecho todavía no suficientemente esclarecido, y los llevaron a un domicilio, a una casa que había rentado también por ese rumbo. La policía actuó, hay cosas todavía no suficientemente aclaradas. La cuestión está en que fueron rescatados y están sometidos a juicio los cuatro o cinco de las personas que los secuestraron. Esta casa, la ley todavía no existía, esta casa pudo haber sido sometido a esto que dicen ustedes, ¿no? A la extinción de dominio. Las dos casas donde funcionaba el call center, que también era rentado, y donde ocurrió donde llevaron a los secuestrados. Bueno, yo quisiera puntualizar primero una pregunta que hizo y no le contestaron. Sí. La ley todavía no entra en vigor. Se votó en la Cámara de Senadores, se aprobó y pasó a la otra instancia, la Cámara de Diputados, para su discusión y en su caso aprobación. En esa discusión y aprobación se pueden hacer los cambios que se consideren necesarios y, de ser necesario, regresar a la Cámara de Origen, o sea, la de Senadores, para verificar esos datos. O sea, todavía puede sufrir ajustes. Todavía puede sufrir ajustes. Y para hacer un análisis correcto de lo que está pasando, quisiera partir de lo general a lo particular. Esto es, la ley de extinción de dominio va. Quiere decir, en el argot, va a salir porque va a salir. Sí. La delincuencia organizada transnacional. De hecho ya existe una ley, esta está sufriendo modificaciones. Sí. Como consecuencia de la situación que vivimos, del neoliberalismo, de la globalización, la delincuencia organizada transnacional pues ha sentado sus reales en muchos países. México es uno de ellos. Debido a los compromisos que tenemos con otros países, recordemos que nuestro orden jurídico está compuesto por la Constitución, y debajo de la Constitución siguen los tratados internacionales que el país ha suscrito. Y debajo de esos tratados lo que le sigue, las leyes federales, las estatales, las reglamentarias, las generales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos un compromiso con la comunidad internacional para sacar adelante la ley de extinción de dominio. Ya hay una ley de extinción de dominio, la última que se votó fue en el periodo de Calderón en 2015, inoperante e ineficaz. Los estados votaron sus propias leyes. Basta un ejemplo, el Estado de México lo más que ha podido rescatar vía su propia ley son 14 millones de pesos, no más, ¿verdad? Aquí hay una ley de extinción de dominio, hay una ley federal de extinción de dominio. La verdad de las cosas es que no han funcionado. ¿Por qué no han funcionado? Porque han sido poco claras y de inexacta aplicación, que dan pie a que fácilmente la gente se ampare y ganen los amparos, ¿verdad? Entonces, lo que se tiene que hacer, un error garrafal que ha hecho el gobierno, y cuando me refiero al gobierno me refiero básicamente, en este caso, a quien promulga las leyes, que es el Congreso y el Ejecutivo, es de no consultar a las personas afectadas, de no cabildear. Es decir, señores, voy a sacar una ley porque es nuestro compromiso y necesito de tu consejo, tú, profesional de los inmuebles, etcétera, Coparmex, con Canaco, etcétera, etcétera, para que ustedes también tengan seguridad jurídica respecto de su patrimonio, no solo de inmuebles, estamos hablando de un sinfín de bienes
de bienes muebles e inmuebles, estamos hablando de cuentas, etcétera, etcétera. Esa ley va a tener que salir a querer o no querer. Eso queda claro. Esa es una. La otra, lo correcto es que se le pregunte al afectado su parecer. ¿En qué términos la podemos expedir? Que ustedes queden seguros, ¿verdad? Y que nosotros tengamos la libertad de actuar contra el delincuente. El principal error de esta ley que está ahorita en la Cámara de Diputados para su discusión, en su caso aprobación, es la que el licenciado Chilón ha señalado, y el licenciado Vital también, en el sentido de que independientemente de que a una persona, a un grupo delincuencial, con el caso de las personas que secuestraron esos 27 trabajadores de un call center, se les procese penalmente, independientemente de eso, los inmuebles asegurados y los bienes que ahí se encontraban, ¿verdad?, de inmediato, por vía separada la penal, por la vía civil, el representante social, en este caso llámese fiscal o ministerio público, ejerce por la vía civil la extinción de dominio. Como resultado, quiero resumir lo que ellos dos propusieron. Efectivamente, independientemente de lo que pase con el presunto delincuente o los presuntos delincuentes, ya sea que se les sentencie a cárcel o una sanción económica o de reparación del daño, independientemente de lo que pase con ellos, o que incluso sean declarados absueltos, es decir, que libremente demostraron su inocencia, no que se fueron por un camino chueco, libre por falta de méritos, etcétera, etcétera, no, sino que realmente demostraron cabalmente desde el punto de vista jurídico su inocencia, los bienes sujetos al procedimiento civil, esos pudieran haber sido efectivamente sufrido la extinción de dominio.